Un millonario se casa con una chica negra y lo humillan. Años después, lo que ella hizo los hizo arrepentirse. Disfruta la historia. El viento amargo de diciembre se colaba por los callejones estrechos de la Ciudad de México como una navaja, llevando consigo el olor a sueños olvidados y esperanzas desechadas. Bajo la luz parpadeante de una farola que proyectaba sombras erráticas sobre el concreto agrietado, una figura se acurrucaba contra la pared de ladrillo frío de un local abandonado. Se llamaba Rubí Sánchez, aunque pocos se molestaban en preguntar, «¿Ya?». A los 23 años, poseía una dignidad que la indigencia no podía arrebatarle. Su espalda recta, incluso mientras se acercaba una manta de lana rota a su pecho, sus ojos oscuros, alertas e inteligentes, a pesar del agotamiento que se había instalado en sus huesos como el invierno mismo. El cartón que tenía debajo se había empapado de la llovizna de la noche anterior, pero no se movió. Esta esquina, ubicada entre una tienda de abarrotes con las persianas cerradas y una casa de empeño con rejas de hierro en sus ventanas, se había convertido en su santuario, en una ciudad que ofrecía muy pocos espacios seguros para mujeres como ella. Su cabello grueso y natural estaba recogido en un moño improvisado asegurado con una liga que había encontrado semanas atrás, y aunque su ropa, una sudadera descolorida de la Universidad Autónoma de México y unos jeans con desgarros cuidadosamente remendados, hablaba de tiempos mejores, los usaba con la gracia silenciosa de alguien que se negaba a ser disminuida por las circunstancias. En su regazo había un cuaderno manchado de agua, con las páginas llenas de su cuidadosa caligrafía. Citas de filosofía copiadas de libros de la biblioteca durante las preciosas horas que podía robar allí para calentarse. Observaciones sobre el ritmo de la ciudad, la forma en que la gente pasaba por el sufrimiento como si fuera invisible. Sueños esbozados en los márgenes, escuelas donde las niñas como ella pudieran aprender sin miedo, comunidades donde la brillantez no fuera descartada por el color de la piel que la albergaba. El cuaderno era su tesoro, su escape, su recordatorio de que su mente permanecía intacta incluso cuando todo lo demás se había derrumbado. El sonido de pasos que se acercaban la tensó, con los músculos tensos, con el instinto de alguien que había aprendido que los extraños a menudo traían peligro. Pero estos pasos eran diferentes, vacilantes, casi respetuosos. Levantó la vista para ver a un hombre de pie a varios metros de distancia, con sus caros zapatos de cuero italiano incongruentes, contra el pavimento sucio. Era alto, con piel olivácea y ojos amables que parecían genuinamente sorprendidos por su propia compasión. Todo en él gritaba riqueza, desde su abrigo de lana perfectamente a medida hasta la forma en que se comportaba con la confianza inconsciente de alguien que nunca había necesitado nada. «Lamento molestarla», dijo con un ligero acento que no pudo identificar de inmediato. «Me preguntaba si tendría hambre. Hay un restaurante a la vuelta que aún está abierto». Hassan Alarcón había estado caminando por estas calles durante una hora, huyendo de otra sofocante escena de negocios donde los adultos hablaban de seres humanos como mercancías. No había tenido la intención de detenerse, no había planeado interactuar, pero algo en el comportamiento de esta mujer lo había congelado en su lugar. Lo miró con ojos que no contenían desesperación ni súplicas, solo una cuidadosa evaluación de sus intenciones. «No soy un perro», dijo Rubí en voz baja, con voz clara e inquebrantable a pesar del frío que hacía visible su aliento en pequeñas bocanadas. «No hago trucos por comida». Las palabras cortaron el aire de la noche con precisión quirúrgica, y Hassan sintió que algo cambiaba en su pecho. Esta no era la respuesta que esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. Aquí había alguien que entendía la diferencia entre caridad y dignidad, entre ayuda y humillación. Retrocedió un paso, reconociendo el límite que ella había trazado. «Tiene toda la razón, me disculpo». Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. «¿Cómo se llama?». La pregunta lo sorprendió a ambos, a él por preguntar, a ella por querer responder. Después de un largo momento, pronunció una sola palabra que cambiaría sus vidas para siempre. «Rubí».
A la noche siguiente, Hassan se encontró caminando por la misma ruta, aunque no podía explicar por qué. Había pasado el día en 1960 reuniones con los socios comerciales de su padre, hombres adinerados que hablaban casualmente de adquirir empresas de la misma manera que otros hablaban del clima. Sus palabras le parecieron huecas después de su breve encuentro con Rubí, cuyas pocas frases contenían más sustancia que horas de conversación corporativa. La encontró en el mismo lugar, leyendo a la luz inadecuada de su teléfono, que obviamente estaba en las últimas de su batería. Esta vez no ofreció comida. En cambio, se sentó en un porche cercano manteniendo una distancia respetuosa y simplemente dijo, «¿Qué estás leyendo?». Rubí levantó la vista, sorprendida por su regreso y su enfoque diferente. En sus manos tenía una copia maltratada de las obras de Maya Angelou, con páginas sujetas con cinta adhesiva que había aplicado cuidadosamente para preservar cada palabra preciosa. «Aún así me levanto», dijo, luego citó suavemente. «Puedes escribirme en la historia con tus mentiras amargas y retorcidas. Puedes pisotearme en la misma tierra, pero aún, como el polvo, me levanto». Su voz transmitía el peso de alguien que entendía esas palabras no como poesía, sino como profecía, como promesa, como oración. Hassan sintió que algo profundo se asentaba en su pecho. El reconocimiento, tal vez, de conocer a alguien cuyo espíritu coincidía con su propia búsqueda inquieta de significado más allá de la riqueza material. Comenzaron a hablar, tentativamente, al principio, luego con creciente facilidad. Rubí le habló de las bibliotecas donde pasaba sus días, de cómo había memorizado los horarios de los guardias de seguridad que podrían pedirle que se fuera, de los rincones escondidos donde podía leer sin ser molestada. Habló de sus sueños con la pasión de alguien que nunca había permitido que las circunstancias mataran la esperanza. Escuelas diseñadas específicamente para niñas negras que habían sido abandonadas por los sistemas tradicionales, comunidades donde la inteligencia era nutrida independientemente de su condición económica. Hassan se encontró compartiendo cosas que nunca había expresado antes. Su asfixia en un mundo de riqueza heredada, su búsqueda de un propósito más allá de 1800, los márgenes de beneficio, su creciente comprensión de que todas sus ventajas no significaban nada si no podía conectar con algo real. Noche tras noche, regresaba a esa esquina, atraído por conversaciones que alimentaban un hambre que no sabía que poseía. Las ideas de Rubí sobre literatura, filosofía y justicia social revelaron una educación que las instituciones formales habían intentado pero no habían logrado brindarle, conocimientos ganados a través de la experiencia vivida y la feroz determinación. 3 semanas después de su improbable amistad, Rubí enfermó. Hassan la encontró temblando violentamente, su compostura habitual agrietándose bajo el asalto de la fiebre. Sin pedir permiso, la levantó suavemente y la llevó a su coche, ignorando sus débiles protestas. En la sala de emergencias, vio al personal médico menospreciarla hasta que mencionó en voz baja que él se encargaría de todos los gastos. De repente, recibió una atención digna de su humanidad en lugar de su cuenta bancaria. Durante su recuperación en la pequeña habitación de hotel que le había conseguido, Rubí compartió su historia completa. Huérfana a los 12 años, cuando su madre murió de diabetes no tratada y su abuela sucumbió a un derrame cerebral en el mismo año. Hogares de acogida que veían su inteligencia como una amenaza en lugar de un don. Una beca parcial en la Universidad Autónoma de México, que desapareció cuando los recortes presupuestarios eliminaron el programa. Años de intentar sobrevivir mientras mantenía sus sueños, de dormir en albergues cuando podía encontrar espacio, de soportar agresiones, que había aprendido a defenderse sola. Cada revelación golpeó a Hassan como un golpe físico, no porque la compadeciera, sino porque se maravillaba de la fuerza necesaria para salir de tales pruebas con la dignidad intacta. Su relación se profundizó más allá de la amistad durante esos días de recuperación. Hassan descubrió que el mayor privilegio de la riqueza no era el lujo, sino la elección. A Rubí se le habían negado las elecciones a cada paso,
pero eligió la esperanza, el conocimiento y la compasión de todos modos. Cuando hicieron el amor por primera vez, no nació de la desesperación ni de la gratitud, sino de la conexión genuina entre dos almas que reconocieron sus fortalezas complementarias. La mañana que Rubí le dijo que estaba embarazada, la respuesta de Hassan los sorprendió a ambos. En lugar de pánico o cálculo, sintió una profunda alegría. Entonces Dios nos ha bendecido con una razón para construir algo hermoso juntos. Rubí lloró, no por miedo, sino por la experiencia desconocida de ser verdaderamente deseada, valorada más allá de lo que podía proporcionar o realizar. Por primera vez en años, se permitió creer en un futuro que incluía seguridad, amor y posibilidades. La explosión mediática fue rápida y despiadada. Escándalo de embarazo de la millonaria de Dubái, gritaban los titulares a los pocos días de que su relación se hiciera pública. Los amigos, la familia y los socios, comerciales de Hassan, reaccionaron con una crueldad que reveló sus verdaderos caracteres. «Te atrapó, amigo», se burló su amigo más cercano durante el almuerzo en su club exclusivo. «Al menos desaparecerá con una indemnización, esa gente siempre lo hace». Las palabras de su padre fueron aún más profundas. «Has deshonrado a nuestra familia por una pedazo de basura estadounidense. Esa mujer y su hijo bastardo nunca serán bienvenidos en nuestro mundo». Rubí absorbió cada insulto, cada comentario cruel, cada mirada de lástima con estoica paciencia. Había esperado esta reacción, había intentado preparar a Hassan para ello, pero ver al hombre que amaba enfrentarse al rechazo de su propia familia por su existencia era casi insoportable. A altas horas de la noche, cuando pensaba que él estaba dormido, investigó boletos de autobús a ciudades lejanas de la Ciudad de México, elaborando planes para desaparecer y evitarle más humillación. Hassan encontró su historial de búsquedas en la computadora portátil compartida una mañana y la confrontó con una ternura devastadora. «No te vas», dijo simplemente. «Estamos construyendo una vida juntos y cualquiera que no pueda aceptar eso no es digno de nuestra energía». Su certeza la ancló, pero pudo ver el costo de su elección en las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que se había callado durante las llamadas telefónicas desde casa. El acoso se intensificó cuando el embarazo de Rubí se hizo visible. Los fotógrafos lo siguieron a las citas médicas, capturando ángulos poco favorecedores y publicándolos junto con comentarios sobre reinas del bienestar y cazafortunas. Un artículo de un tabloide particularmente brutal incluía detalles sobre su tiempo en hogares de acogida, presentados con una crueldad sensacionalista que convirtió su trauma infantil en entretenimiento para personas que nunca entenderían su realidad. Hassan vio a su esposa, se habían casado en secreto en el registro civil con 2 extraños como testigos, soportar ataques que habrían roto a espíritus menores. Rubí nunca se quejó, nunca le pidió que eligiera entre ella y su antigua vida. En cambio, canalizó su dolor hacia la preparación para su hijo, investigando todo sobre nutrición, desarrollo infantil y educación. Transformó su pequeño departamento en un nido de amor y aprendizaje, rodeando a su hijo nonato de libros, música y conversaciones que nutrirían su mente desde el principio. Cuando los reporteros la emboscaron fuera de una clase prenatal, preguntándole si se sentía culpable por arruinar la reputación de Hassan, la respuesta de Rubí se convirtió en el sonido que definió su carácter. «Me siento agradecida de que él eligiera el amor por encima de la aprobación». La verdadera fuerza no es doblegar a los demás a tu voluntad, sino elegir lo correcto incluso cuando te cueste todo. El clip se volvió viral, pero no de la forma que esperaba. Las secciones de comentarios se llenaron de apoyo de mujeres que reconocieron su gracia bajo fuego, de personas que admiraron su negativa a ser disminuida por la crueldad de los demás. Pero la presión fue implacable. Las relaciones comerciales de Hassan se derrumbaron cuando los asociados retiraron sus inversiones y asociaciones. La empresa de su padre se distanció públicamente de él, emitiendo un comunicado sobre elecciones personales que no reflejan los valores familiares.
El aislamiento fue completo, excepto el uno para el otro, y Rubí comenzó a temer que el amor por sí solo no fuera suficiente para mantenerlos contra una oposición tan abrumadora. La mañana que nació su hijo, Rubí tomó la mano de Hassan durante las contracciones y susurró su miedo más profundo. ¿Y si no podemos protegerlo de lo que dirán de nosotros? Hassan besó su frente y prometió: le daremos algo más fuerte que sus opiniones. Le daremos la verdad sobre quién es y quiénes somos. El pequeño Amir entró al mundo durante una tormenta de nieve de enero. Su primer llanto, atravesando la sala del hospital, como una declaración de guerra contra todos los que habían intentado impedir su existencia. Mientras Rubí acunaba a su hijo, experimentó una transformación que la sorprendió por su intensidad. La maternidad no solo le había dado un hijo para amar, sino que le había dado una causa por la que valía la pena luchar, un futuro por el que valía la pena luchar, a pesar de cada obstáculo colocado en su camino. Mirando a los ojos de Amir, hizo una promesa silenciosa de que crecería en un mundo donde los niños como él pudieran soñar sin límites, donde la brillantez fuera reconocida independientemente de las circunstancias del nacimiento. Pero lo que no pudo prever fue cómo esa promesa cambiaría finalmente no solo sus vidas, sino las vidas de miles de personas. La mujer que había sido descartada como nada más que una oportunista sin hogar estaba a punto de revelar exactamente de lo que era verdaderamente capaz. El mundo había subestimado a Rubí Sánchez bajo su propio riesgo y estaban a punto de descubrir cuán peligroso resultaría ese error. Durante el primer año de Amir, Rubí descubrió que el aislamiento tenía dones inesperados. Con menos distracciones del mundo exterior, se dedicó por completo a aprender todo lo que pudo sobre el desarrollo infantil, la teoría de la educación y los movimientos de justicia social. Hassan observó asombrado cómo transformaba su sala de estar en un centro de estudio, rodeándose de libros de la biblioteca, trabajos de investigación que imprimía en las copisterías cercanas y cuadernos llenos de sus cuidadosas observaciones sobre la desigualdad sistémica en la educación. «Quiero entender por qué se espera que niños como Amir fracasen», explicó una tarde mientras amamantaba a su hijo. «No solo por las razones obvias, pobreza, discriminación, sino por las cuestiones estructurales más profundas que hacen que el fracaso parezca inevitable». Su mente analítica, agudizada por años de supervivencia y fortalecida por una nueva seguridad, comenzó a diseccionar problemas que la mayoría de la gente aceptaba como irresolubles. Hassan proporcionó asistencia en la investigación, utilizando sus conocimientos empresariales para ayudarla a comprender los mecanismos de financiación, las estructuras organizativas y el desarrollo de políticas. Sus conversaciones a la hora de cenar se convirtieron en sesiones de estrategia. Sus charlas nocturnas evolucionaron hacia reuniones de planificación. Rubí ya no solo soñaba, sino que estaba diseñando soluciones con la precisión de alguien que entendía que las buenas intenciones sin una estructura sostenible eran meras ilusiones. Cuando Amir cumplió 18 meses, Rubí hizo un anuncio que sorprendió incluso a Hassan. «Quiero empezar un blog». Había estado escribiendo durante meses, creando ensayos sobre sus experiencias y observaciones con la misma cuidadosa atención que antes dedicaba a su poesía escrita a mano. Sus artículos exploraban la intersección de la falta de hogar, el racismo y la educación con honestidad inquebrantable, pero también con una esperanza que se negaba a extinguirse. Ecos de la calle se lanzó un sábado por la mañana con la primera publicación de Rubí. Una carta a la niña que solía ser. El artículo se volvió viral en cuestión de horas, compartido por lectores que reconocieron algo auténtico en su voz. Los comentarios llovieron de mujeres que habían experimentado luchas similares, de educadores que trabajaban con poblaciones desatendidas, de personas que nunca habían considerado las barreras sistémicas que enfrentan los niños brillantes nacidos en la pobreza. La escritura de Rubí no se basaba en el sentimentalismo ni en la victimización. En cambio, combinaba la narrativa personal con un análisis cuidadosamente investigado,
creando contenido que educaba mientras inspiraba. Su publicación sobre el brillo oculto de los niños sin hogar incluía estadísticas sobre estudiantes superdotados en hogares de acogida, entrevistas con maestros en escuelas con pocos recursos y recomendaciones de políticas que podrían implementarse de inmediato. Los lectores no solo se sintieron conmovidos, sino que se sintieron informados y empoderados para actuar. En 6 meses, Ecos de la Calle había atraído la atención de importantes publicaciones. El periódico Reforma publicó el ensayo de Rubí sobre la equidad educativa en su edición dominical. La estación de radio MVS la invitó a una entrevista que se convirtió en uno de sus segmentos más descargados. Los profesores universitarios comenzaron a asignar su trabajo en sus cursos de justicia social, y los responsables políticos comenzaron a citar sus investigaciones en audiencias legislativas. Hassan observó la metamorfosis de su esposa con asombro. La mujer que una vez se había escondido en los rincones de la biblioteca ahora estaba atrayendo la atención de algunas de las voces más poderosas en la educación y la reforma social. Sus ideas fueron citadas en artículos académicos, sus recomendaciones influyeron en las decisiones de financiación, y su historia personal se convirtió en una piedra de toque para los debates sobre el cambio sistémico. Pero el éxito de Rubí no fue sin coste. Los mismos medios de comunicación que una vez se habían burlado de su relación con Hassan, ahora querían entrevistarla sobre su viaje inspirador. Rechazó la mayoría de las solicitudes, entendiendo que su historia no era entretenimiento, sino educación. Eligió cuidadosamente sus plataformas, preguntando siempre si una oportunidad promovería su misión o simplemente satisfaría la curiosidad pública sobre su vida personal. La transformación en la percepción pública fue gradual pero innegable. La mujer que había sido descartada como una cazafortunas ahora era reconocida como una líder de pensamiento cuyas ideas estaban moldeando las conversaciones nacionales sobre equidad y educación. Los políticos citaban su trabajo. Las fundaciones buscaban su opinión sobre las estrategias de concesión de subvenciones y las universidades la invitaban a hablar en conferencias donde su presencia merecía una ovación de pie. Los antiguos, amigos y familiares de Hassan, comenzaron a prestar atención. Las mismas personas que habían despreciado la relación de Rubí con Hassan ahora se encontraban consumiendo su contenido, compartiendo sus artículos y reconociendo a regañadientes su inteligencia. Algunos de ellos incluso se acercaron, ofreciendo disculpas tardías envueltas en solicitudes de presentaciones u oportunidades de colaboración. La respuesta de Rubí a estas propuestas fue amable pero firme. Agradezco su interés en mi trabajo. Sin embargo, me centro en construir asociaciones con personas que apoyaron esta misión desde el principio, no con aquellas que se unen ahora que es socialmente aceptable. Su establecimiento de límites se convirtió en legendario entre sus seguidores, que vieron en su ejemplo una clase magistral para mantener la dignidad y alcanzar el éxito. Para el segundo cumpleaños de Amir, Rubí había atraído la atención de una pequeña pero prestigiosa editorial interesada en convertir su blog en un libro. El anticipo que ofrecieron era modesto para los estándares de Hassan, pero representaba la independencia financiera para Rubí, dinero que había ganado a través de su propio trabajo, su propia visión, su propia voz. La importancia simbólica de esa independencia no podía ser exagerada, y Hassan reconoció que su esposa estaba reclamando un espacio que nadie podría quitarle jamás. Pero Rubí tenía planes aún mayores que la publicación. Una tarde, mientras veían a Amir jugar con juguetes educativos que Hassan había seleccionado cuidadosamente, se dirigió a su esposo con la expresión que había aprendido a reconocer como su cara de «voy a cambiar el mundo». «Quiero empezar una fundación», dijo. «Algo que no solo hable de los problemas, sino que los resuelva». La solicitud llegó en el desayuno un martes por la mañana, que se sentía como cualquier otro. Rubí había estado revisando documentos de la fundación mientras Amir jugaba con bloques de letras cerca. Su café se enfriaba mientras se perdía en la investigación sobre estructuras sin fines de lucro
y mecanismos de financiación. Hassan estaba leyendo correos electrónicos en su tableta, atendiendo las cada vez más frecuentes solicitudes de los socios comerciales que querían reconectarse, ahora que su esposa se había convertido en una figura pública respetada. «Necesito $100,000», dijo Rubí sin preámbulos, sin levantar la vista de sus papeles. Hassan interrumpió a medias el bocado de su tostada, no porque la cantidad fuera significativa para él, sino porque reconoció el tono en su voz. Esto no era una solicitud, sino un anuncio de intención. Y simplemente le estaba informando de los requisitos prácticos. «¿Qué estás construyendo?», preguntó, dejando a un lado su tableta para prestarle toda su atención. Así es como funcionaba su relación ahora. Rubí concebía soluciones a problemas que otros aceptaban como permanentes, y Hassan proporcionaba los recursos para hacer realidad sus visiones. Había aprendido que el mayor valor de su riqueza no residía en lo que podía comprarles, sino en lo que le permitía crear para los demás. Rubí extendió sus papeles sobre la mesa, revelando meses de cuidadosa planificación que había estado llevando a cabo en secreto. «Faro», dijo, señalando un logotipo que había esbozado en la parte superior de su propuesta. La primera fundación, de medios y educación propiedad de mujeres y dirigida por mujeres, centrada en amplificar las voces auténticas de las comunidades desatendidas. No desinfectada para la comodidad de la corriente principal, no editada para que la gente se sienta mejor con la desigualdad. Contenido crudo, honesto y empoderador que cambia la forma en que la gente piensa sobre la pobreza, la educación y la posibilidad. Hassan estudió su plan de negocios con la misma atención que antes había dedicado a los documentos de fusión multimillonarios. Rubí había identificado deficiencias específicas en las estructuras sin fines de lucro existentes. Desarrolló presupuestos detallados para la programación y las operaciones, y creó objetivos medibles para la evaluación del impacto. Esto no era una ilusión disfrazada de caridad, sino un sofisticado desarrollo organizacional que realmente podría transformar vidas. «Estás pensando demasiado pequeño», dijo Hassan después de revisar sus proyecciones financieras. Rubí levantó la vista, sorprendida por lo que sonaba a crítica. «100,000 no serán suficientes para lo que estás describiendo. Necesitas infraestructura, personal, tecnología y financiación operativa durante al menos los primeros 3 años». Sacó su teléfono e hizo un cálculo rápido. «Empieza con 2 millones. Construye bien desde el principio». Rubí lo miró, fijamente en silencio durante tanto tiempo, que Amir levantó la vista de sus bloques, sintiendo el cambio de energía entre sus padres. $2 millones representaban más dinero del que Rubí jamás había imaginado controlar, más recursos de los que algunos distritos escolares enteros tenían disponibles para la programación innovadora. La magnitud de la posibilidad fue casi abrumadora. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué estás dispuesto a invertir tanto en algo que podría fracasar?». Hassan se estiró por la mesa y tomó su mano, con el pulgar trazando los callos, que había desarrollado por años de trabajo manual, las cicatrices de las luchas que había sobrevivido antes de conocerse. «Porque no fracasará», dijo simplemente. «No sabes cómo fracasar, solo sabes cómo adaptarte hasta que tienes éxito. Y porque el mundo necesita ver lo que sucede cuando alguien como tú tiene los recursos para igualar su visión». Su fe en sus capacidades era absoluta, basada no en la ilusión, sino en años de verla transformar cada obstáculo en oportunidad, cada revés en estrategia. Rubí pasó el mes siguiente ultimando la misión y la estructura de Faro. La fundación se centraría en 3 áreas principales: producción de medios que amplificara las voces auténticas de las comunidades marginadas, programación educativa, que identificara y nutriría el talento académico independientemente de las circunstancias económicas, y trabajo de promoción que impulsara cambios sistémicos en la forma en que la sociedad apoyaba a sus miembros más vulnerables. Su primera contratación fue Marcus Johnson, un joven brillante que había crecido en hogares de acogida
y obtuvo su MBA a pesar de enfrentar la falta de vivienda durante sus años universitarios. Rubí lo encontró a través de su blog. Había escrito un comentario en una de sus publicaciones que demostraba el tipo de pensamiento analítico que necesitaba en su equipo. Cuando le ofreció el puesto de director de operaciones, inicialmente pensó que era una broma. ¿Quieres que te ayude a dirigir una fundación de $2 millones? Preguntó Marcus durante su entrevista, que tuvo lugar en la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial para complementar sus ingresos de consultoría corporativa. No me conoces, nunca has visto mi trabajo, me estás ofreciendo más responsabilidad de la que he tenido en mi vida. Rubí sonrió reconociendo su incredulidad porque había sentido la misma imposibilidad cuando Hassan creyó por primera vez en su potencial. «Conozco tu trabajo», dijo, deslizando una copia impresa de su comentario por la mesa. «Entiendes los problemas sistémicos desde adentro hacia afuera. Piensas en soluciones en lugar de quejas y nunca has dejado que las circunstancias definan tus capacidades. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que Faro necesita». En 6 meses, Faro había establecido asociaciones con 3 universidades. Puso en marcha un programa de tutoría que conectaba a profesionales exitosos con estudiantes prometedores de comunidades desatendidas y comenzó a producir un podcast semanal que presentaba conversaciones sin filtros sobre raza, clase y oportunidades en Estados Unidos. El estilo de entrevista de Rubí era directo pero compasivo, creando un espacio para que los invitados compartieran sus historias sin explotación ni sensacionalismo. El primer gran éxito de la fundación se produjo cuando una de sus becarias, una joven llamada Destino, que había dejado el cuidado de crianza, fue aceptada en el ITAM con financiamiento completo. La historia de Destino, que apareció en el boletín de Faro, fue retomada por los principales medios de comunicación y generó conversaciones nacionales sobre el apoyo a los estudiantes académicamente dotados, independientemente de sus situaciones familiares. Rubí recibió su primera invitación importante para hablar ese mismo mes, un discurso de apertura en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Educación. De pie ante 3.000 educadores, pronunció un discurso que desafió las suposiciones sobre el potencial de los estudiantes y ofreció estrategias concretas para identificar y nutrir el talento en lugares inesperados. La ovación de pie duró 5 minutos, pero el impacto real llegó en los meses siguientes, cuando los maestros de todo el país comenzaron a implementar sus sugerencias. Hassan observó desde la audiencia, maravillado por la transformación de la mujer que había conocido en una esquina de la Ciudad de México. Rubí dominaba ese escenario con la misma dignidad silenciosa que había mostrado mientras vivía sin hogar, pero ahora su voz llegaba a miles en lugar de a una persona que pasaba por allí. No estaba actuando ni presentando, estaba enseñando, compartiendo la sabiduría ganada con tanto esfuerzo con personas que tenían el poder de cambiar otras vidas. El éxito de Faro atrajo la atención de sectores inesperados. El padre de Hassan, que una vez había llamado a Rubí basura estadounidense, envió un correo electrónico cuidadosamente redactado preguntando sobre una posible colaboración entre la fundación benéfica de su empresa y la organización de Rubí. Sus antiguos amigos comenzaron a solicitar reuniones, de repente interesados en apoyar iniciativas educativas después de años de desestimar la existencia de Rubí. La respuesta de Rubí a estas propuestas fue, característicamente, directa. Estableció criterios claros para las asociaciones que priorizaban el compromiso auténtico sobre el posicionamiento social. Las organizaciones que querían trabajar con Faro tenían que demostrar una dedicación a largo plazo a la equidad y la justicia, no solo un interés de moda en el creciente prestigio de la fundación. Pero incluso cuando la validación externa llegaba a raudales, Rubí permaneció centrada en el trabajo en sí mismo. A altas horas de la noche, después de que Amir se dormía y Hassan atendía llamadas de negocios internacionales, ella se sentaba en la mesa de su cocina escribiendo propuestas de subvención, revisando solicitudes de becas y planificando programas que pudieran llegar a más estudiantes, más familias,
más comunidades que habían sido descartadas por los sistemas de apoyo tradicionales. La mujer que una vez fue invisible para la sociedad se estaba volviendo imposible de ignorar, y su influencia apenas comenzaba a sentirse. ¿Alguna vez has experimentado o conocido a alguien que haya experimentado ser pasado por alto a pesar de su potencial? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. La llamada llegó un miércoles por la tarde, mientras Rubí revisaba las solicitudes para el programa más reciente de Faro, una iniciativa diseñada para identificar a niños superdotados en albergues para personas sin hogar y centros de vivienda de transición. Reconoció el número. La doctora Patricia Williams de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Columbia, alguien cuya investigación sobre la equidad educativa había influido en el propio trabajo de Mindwis Rubí durante años. Rubí, tengo una solicitud inusual, comenzó la doctora Williams sin preámbulos. Las Naciones Unidas organizan una cumbre mundial sobre educación y pobreza el próximo mes. Quieren que presentes tus hallazgos sobre el talento oculto en las comunidades desatendidas. Este sería el discurso de apertura principal. Delegados de 47 países. Transmisión en vivo a ministros de educación de todo el mundo. Rubí dejó su bolígrafo, procesando la magnitud de lo que se le ofrecía. La cumbre de la ONU era el tipo de plataforma que podía amplificar su mensaje a proporciones globales, influyendo potencialmente en las decisiones políticas que afectaban a millones de niños. También era exactamente el tipo de oportunidad de alto perfil que había aprendido a evaluar cuidadosamente, asegurando que su participación impulsara su misión en lugar de simplemente elevar su perfil. ¿Qué resultados específicos esperan?, preguntó Rubí. Esta era la pregunta que separaba las oportunidades genuinas de los trucos publicitarios. ¿Qué cambios concretos resultarían de su presentación? ¿Qué compromisos se les pediría a los delegados que hicieran? ¿Qué mecanismos de seguimiento existían para garantizar que la inspiración se tradujera en acción? La doctora Williams se rió, un sonido que transmitía tanto admiración como una ligera frustración. Siempre haces las preguntas correctas, ¿verdad? Quieren lanzar una iniciativa global para identificar y apoyar a los niños académicamente dotados en la pobreza. Tu presentación sería la base de sus recomendaciones políticas a las naciones miembros. Esa noche, Rubí discutió la invitación con Hassan mientras veían a Amir construir estructuras cada vez más complejas con sus bloques. Su hijo, que ahora se acercaba a su tercer cumpleaños, demostraba el tipo de concentración enfocada y el razonamiento espacial que recordaba a Rubí diariamente por qué su trabajo era importante. Todos los niños merecían la oportunidad de desarrollar sus dones, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Es aterrador, admitió Rubí, hablar con líderes mundiales sobre niños que nunca han visto, países que nunca he visitado, problemas que podrían ser completamente diferentes a lo que entiendo aquí. Nunca había viajado fuera de los Estados Unidos, nunca había hablado ante una audiencia internacional, nunca había sido responsable de influir en las políticas a escala mundial. Hassan se acercó a ella en el sofá, reconociendo el patrón familiar del perfeccionismo de Rubí, luchando con su síndrome del impostor. ¿Qué te aterra más, la posibilidad de fracasar o la posibilidad de tener éxito más allá de lo que creías posible? Su pregunta cortó sus miedos superficiales hasta la ansiedad más profunda que no había articulado. ¿Y si su voz, su perspectiva, sus soluciones fueran exactamente lo que el mundo necesitaba escuchar? Rubí pasó las siguientes 3 semanas preparándose con la misma intensidad metódica que dedicaba a todo lo importante. Investigó los sistemas educativos en las naciones en desarrollo, estudió documentos de política internacional y entrevistó a educadores que trabajaban en campos de refugiados, barrios marginales urbanos y comunidades rurales en múltiples continentes. Su presentación no se basaría únicamente en experiencias estadounidenses. Ofrecería un marco que podría adaptarse a diversos contextos culturales y económicos. El día de su partida, Hassan y Amir la acompañaron al aeropuerto. Mientras esperaban en el control de seguridad,
Rubí sintió el peso de la representación que se asentaba sobre sus hombros. Ya no solo estaba hablando por sí misma, estaba llevando las voces de cada niño que había sido pasado por alto, de cada familia que había sido descartada, de cada comunidad que había sido descartada como desesperanzada. «Recuerda», dijo Hassan, besándola para despedirse, «no estás tratando de convencerlos de nada que no sepan ya. Solo los estás ayudando a ver lo que han sido entrenados para ignorar». Sus palabras la anclaron mientras caminaba hacia la puerta, llevando en su maletín una presentación que podría cambiar la forma en que el mundo pensaba sobre la pobreza y el potencial. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York era imponente, de formas que Rubí no había anticipado. El peso de la historia, la gravedad de la toma de decisiones global, la presencia de delegados que controlaban recursos que podrían transformar naciones enteras, todo presionó contra su conciencia mientras la escoltaban a la sala de asambleas. En la sala verde, conoció a ministros de educación de países de los que solo había leído, cada uno con sus propias historias de desafíos y esperanzas para sus hijos. De pie en el podio, mirando a una audiencia de líderes mundiales y formuladores de políticas, Rubí sintió un momento de profunda conexión con la mujer que había sido solo 4 años antes. Esa versión de sí misma, acurrucada en una esquina de la Ciudad de México, con sueños escritos en un cuaderno manchado de agua, nunca podría haber imaginado este momento. Pero el núcleo de lo que era, alguien que se negaba a aceptar que las circunstancias determinaran el destino, permaneció sin cambios. «Distinguidos delegados», comenzó Rubí con voz clara y fuerte a pesar de la magnitud de la plataforma, «quiero hablarles sobre la brillantez que se esconde a plena vista, sobre niños cuyo potencial se descarta por donde duermen, qué visten o cómo hablan. Quiero compartir lo que sucede cuando dejamos de buscar talento en lugares tradicionales y comenzamos a reconocerlo en formas inesperadas». Su presentación duró 45 minutos, pero su impacto resonaría durante años. Rubí compartió estudios de caso del trabajo de Faro, hallazgos de investigación que desafiaron las suposiciones convencionales sobre la inteligencia y el rendimiento, y estrategias prácticas que podrían implementarse independientemente de los recursos nacionales o los contextos culturales. No habló de la pobreza como un déficit que debe superarse. Habló de ella como un contexto que a menudo produce una resiliencia, creatividad y capacidad de resolución de problemas excepcionales. La ovación de pie fue inmediata y sostenida, pero Rubí se sintió más conmovida por los delegados que se le acercaron después con lágrimas en los ojos, compartiendo historias sobre niños en sus propios países que encajaban en los perfiles que había descrito. Un ministro de Ghana le contó sobre comunidades rurales donde los niños construían dispositivos funcionales a partir de aparatos electrónicos desechados. Un funcionario de Bangladesh describió a los jóvenes que habían desarrollado sofisticadas técnicas agrícolas a pesar de no tener formación agrícola formal. La declaración final de la cumbre incluyó compromisos específicos para identificar y apoyar a los niños superdotados en comunidades desatendidas de todo el mundo. Las naciones participantes acordaron asignar fondos para programas de identificación de talentos, establecer asociaciones con organizaciones como Faro e informar anualmente sobre sus avances hacia los objetivos de equidad educativa. Rubí regresó a casa y descubrió que su presentación de la ONU había sido vista millones de veces en línea, traducida a docenas de idiomas y citada en debates sobre políticas educativas en 6 continentes. La mujer que una vez fue invisible para las personas que pasaban por su lado en la calle se había convertido en una voz que los líderes mundiales citaban en sus propios discursos. Pero quizás la respuesta más significativa vino de Amir, que había visto la presentación de su madre en el portátil de Hassan mientras ella estaba fuera. Cuando le preguntó qué pensaba, dijo simplemente: «Mamá, les ayudaste a entender que la inteligencia viene en diferentes paquetes». Su resumen de 3 años
capturó la esencia de su mensaje mejor que cualquier documento de política o análisis. San de los medios. Rubí se dio cuenta de que su influencia había alcanzado un punto de inflexión. Ya no estaba luchando por ser escuchada. La gente buscaba su voz, sus ideas, sus soluciones. La transformación fue completa, no porque hubiera ganado poder sobre los demás, sino porque había reclamado por completo el poder que siempre había sido suyo. El mundo que una vez la había desestimado, ahora estaba pendiente de cada una de sus palabras, y ella tenía la intención de utilizar esa atención para cambiarlo todo. La mañana en que Rubí recibió la llamada sobre su invitación a una charla TED, estaba sentada en el Parque México viendo a Amir dar de comer a los patos, mientras Hassan realizaba una llamada de negocios cerca. La ironía no se le escapó. Ahora estaba recibiendo solicitudes para hablar, mientras disfrutaba del tipo de tiempo familiar tranquilo que una vez pareció imposible. La vida se había convertido en un cuidadoso equilibrio entre la influencia pública y la alegría privada, entre el impacto global y los momentos íntimos. Hemos recibido más de 50,000 solicitudes para tu charla, explicó el coordinador de TED. El tema que propusiste, el genio oculto de la supervivencia, es exactamente lo que necesita escuchar nuestro público. Estamos preparados para ofrecerte nuestro escenario principal en Vancouver, un horario estelar, soporte de producción completo. Rubí vio a un niño pequeño esforzarse por llegar al estanque de los patos y luego tener éxito con una determinación que le recordó su propio viaje. La charla TED representaba algo diferente a su presentación de la ONU. Donde el discurso de la ONU había sido sobre política y cambio sistémico, TED era sobre ideas que podrían cambiar las perspectivas individuales. Rubí quería desafiar a su audiencia a examinar sus propios supuestos sobre la inteligencia, el éxito y el potencial humano. Quería sembrar semillas de reconocimiento que florecieran en acción en innumerables contextos personales y profesionales. Prepararse para TED requería un tipo diferente de vulnerabilidad que Rubí había compartido públicamente anteriormente. La charla sería profundamente personal y al mismo tiempo universalmente aplicable, íntima y al mismo tiempo intelectualmente rigurosa. Pasó semanas creando narrativas que ilustraran principios más amplios, encontrando formas de hacer que los conceptos abstractos fueran concretos y memorables. Hassan la vio practicar en su sala de estar, ofreciendo comentarios que la ayudaron a refinar su mensaje sin diluir su poder. «Estás intentando hacer demasiado», observó después de una prueba. «Elige 3 puntos principales y deja que cada uno respire. Tu audiencia necesita tiempo para absorber lo que estás compartiendo, no solo intelectualmente, sino también emocionalmente». El día de su charla TED, Rubí estaba detrás del escenario sintiendo una familiar combinación de nerviosismo y propósito. Pensó en todos los momentos que la habían llevado a dormir en cartón, estudiar a la luz de la calle, sostener a su hijo recién nacido mientras el mundo la llamaba una vergüenza, construir una organización que ahora estaba cambiando vidas en múltiples continentes. Cada experiencia había sido una preparación para este momento en el que podía destilar todo lo que había aprendido en 18 minutos que podrían alterar la forma en que las personas se veían a sí mismas y a los demás. «Damas y caballeros», anunció el anfitrión, «por favor den la bienvenida a Rubí Sánchez, fundadora de la Fundación Faro y defensora de la equidad educativa en todo el mundo». Rubí entró en la alfombra roja, mirando a una audiencia de innovadores, emprendedores y líderes de opinión de todo el mundo. Estas eran personas acostumbradas a ser las voces más inteligentes en sus salas, y ella estaba a punto de desafiarlas a expandir sus definiciones de inteligencia y logros. «¿Cuántos de ustedes», comenzó Rubí, «han pasado por alto la brillantez sin reconocerla?» Dejó que la pregunta se asentara, observando cómo los rostros de la audiencia pasaban de una atención cortés a una curiosidad comprometida. «Quiero hablarles sobre un tipo de genio que no aparece en las pruebas estandarizadas, que no encaja en las categorías académicas tradicionales, sino que resuelve problemas que los expertos capacitados no pueden resolver.
Su primera historia fue sobre un niño de 12 años que había conocido en un albergue para personas sin hogar, que había descubierto cómo optimizar el sistema de distribución de alimentos de la instalación, reduciendo el desperdicio en un 30% y asegurando al mismo tiempo que las familias con niños recibieran comidas nutricionalmente equilibradas. Los maestros lo habían etiquetado como un problemático porque no podía quedarse quieto en clase. Lo que no reconocieron fue que su mente estaba constantemente analizando sistemas e identificando mejoras. La segunda historia presentaba a una madre adolescente que había desarrollado un programa de alfabetización informal, pero muy eficaz para otras mujeres jóvenes en su proyecto de vivienda. Los trabajadores sociales vieron a una desertora escolar que había tomado malas decisiones. Lo que se perdieron fue una educadora que entendía el aprendizaje de formas que la formación formal no podía enseñar. El tercer ejemplo de Rubí fue personal, su propia experiencia de ser descartada como indigna de inversión y al mismo tiempo poseer capacidades intelectuales que finalmente influyeron en la política educativa mundial. Pasé años teniendo mi potencial minimizado porque la gente no podía ver más allá de mis circunstancias para reconocer mis capacidades. Pero la supervivencia me había enseñado habilidades de investigación, pensamiento analítico y enfoques de resolución de problemas que la educación tradicional quizás nunca habría proporcionado. El público estaba completamente en silencio, inclinado hacia adelante en sus asientos, mientras Rubí conectaba sus ejemplos individuales con principios más amplios sobre la inteligencia oculta, el potencial sin explotar y la innovación que surge de la necesidad. No pedía compasión ni celebraba las dificultades, sino que exigía el reconocimiento de la brillantez que existía fuera de los marcos convencionales. La pregunta no es si el genio existe en lugares inesperados, concluyó Rubí. La pregunta es si somos lo suficientemente sofisticados para reconocerlo cuando no se ve como lo que esperamos. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con la gente de toda la audiencia, porque las soluciones a nuestros problemas más complejos podrían estar sentadas en las esquinas de las calles, durmiendo en albergues o luchando en escuelas con pocos recursos, esperando a que alguien sea lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias superficiales y ver la brillantez que hay debajo. La ovación de pie comenzó antes de que Rubí terminara su última frase, pero lo que más la conmovió fueron las lágrimas que vio en la audiencia. Un capitalista de riesgo en la primera fila lloraba abiertamente. Una emprendedora tecnológica tenía la mano en el corazón. Estas eran personas que se enorgullecían de reconocer el potencial, y Rubí acababa de mostrarles cuánto se habían estado perdiendo. Después de la charla, Rubí estuvo rodeada de miembros de la audiencia que compartieron sus propias historias de brillantez pasada por alto. El conserje que había revolucionado los sistemas de eficiencia de su empresa, el becario cuyo origen poco convencional aportó ideas que los programas de MBA no podían proporcionar, los miembros de la comunidad cuyas soluciones habían sido desestimadas porque venían de las personas equivocadas. La charla TED se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visitas y siendo traducida a 47 idiomas. Las secciones de comentarios se llenaron de personas que compartían sus propias experiencias de ser subestimadas, de reconocer el potencial oculto en los demás, de comprometerse a mirar de manera diferente a las personas que encontraban a diario. El mensaje de Rubí había tocado algo fundamental sobre la dignidad humana y la posibilidad, pero la respuesta más poderosa vino de una fuente inesperada. 3 días después de que se publicara la charla en línea, Rubí recibió una carta manuscrita del padre de Hassan. El hombre que una vez la había llamado basura estadounidense había visto su charla TED 3 veces, y su carta era una profunda disculpa que reconocía no solo su crueldad hacia ella, sino también su ceguera hacia comunidades enteras de personas a las que había desestimado sin pensarlo. Me he pasado la vida creyendo que el valor se determinaba por la riqueza, que la inteligencia se demostraba por los títulos, que el valor se medía por la posición social, escribió.
Tu charla me obligó a enfrentarme a la pobreza de mi propio pensamiento. He donado $5 millones a la Fundación Faro, no como caridad, sino como una inversión en el tipo de visión que era demasiado mezquino para reconocer cuando te conocí por primera vez. Rubí leyó la carta en voz alta a Hassan y a Amir, que ahora tenía la edad suficiente para entender que su abuelo se disculpaba por haberse equivocado sobre su madre. El momento pareció una finalización de algo que había comenzado con el rechazo y estaba terminando con el reconocimiento. El padre de Hassan no solo estaba aceptando a Rubí, sino que estaba celebrando sus contribuciones y apoyando su misión. Para cuando Amir cumplió 4 años, la Fundación Faro había crecido más allá de lo que Rubí había imaginado inicialmente. La organización ahora operaba en 12 estados, se había asociado con universidades en 6 países y había apoyado directamente a más de 3.000 estudiantes de comunidades desatendidas. Los becarios estaban asistiendo a universidades de la Ivy League, iniciando negocios innovadores y convirtiéndose en líderes en sus propias comunidades. La influencia de Rubí se extendió mucho más allá de la educación formal. Los líderes corporativos buscaron su opinión sobre la identificación y el desarrollo del talento. Los funcionarios gubernamentales la consultaron sobre iniciativas políticas. Las organizaciones internacionales solicitaron su experiencia sobre la pobreza global y el potencial humano. Se había convertido en lo que nunca había esperado, una asesora de confianza de las personas que dieron forma a la dirección de la sociedad. Pero el mayor orgullo de Rubí no residía en su creciente influencia, sino en los efectos dominó que presenciaba a diario. Los profesores que habían asistido a sus talleres estaban identificando y nutriendo el talento que antes podrían haber pasado por alto. Los empleadores estaban revisando sus prácticas de contratación para reconocer habilidades que no se capturaban en los currículos tradicionales. Las comunidades estaban desarrollando sistemas de apoyo para sus miembros más vulnerables, al tiempo que reconocían sus fortalezas ocultas. Marcus, su primer empleado en Faro, se había convertido en el director ejecutivo de la organización, mientras que Rubí se centraba cada vez más en las iniciativas globales y el desarrollo de políticas. Juntos, habían construido algo que podría sobrevivir y prosperar más allá de cualquier personalidad o liderazgo individual. La fundación había desarrollado su propia cultura, su propio impulso, su propia capacidad para evolucionar y adaptarse a las necesidades cambiantes. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para su iniciativa más reciente, un programa que conectaba a personas que antes vivían sin hogar con oportunidades de emprendimiento, Rubí recibió una visita que la completó por completo. Una joven llamada Jazmín, de apenas 21 años, había entrado en sus oficinas pidiendo hablar con la señora que solía ser como yo. Jazmín vivía en una instalación de vivienda de transición mientras trabajaba en 2 trabajos a tiempo parcial y tomaba clases en línea en el colegio comunitario. Había leído todos los artículos de Rubí, visto su charla TED docenas de veces y ahorrado dinero durante meses para viajar de Detroit a Nueva York solo para conocer a la mujer cuya historia la había convencido de que sus propios sueños eran posibles. «Escribo poesía», dijo Jazmín tímidamente, sacando un cuaderno gastado de su mochila, «y quiero estudiar trabajo social para poder ayudar a los niños en hogares de acogida. Pero todos me dicen que sea realista, que me concentre en la supervivencia en lugar de en los sueños». Su cuaderno estaba lleno de la misma caligrafía cuidadosa, las mismas observaciones reflexivas, la misma esperanza feroz que Rubí recordaba de sus propios diarios. Rubí pasó 3 horas con Jazmín, no solo animando sus sueños, sino ayudándola a desarrollar estrategias concretas para lograrlos. Conectó a Jazmín con oportunidades de becas, programas de tutoría y posibilidades de pasantías que podrían transformar las aspiraciones en realidad. Más importante aún, ayudó a Jazmín a comprender que sus antecedentes no eran una limitación que superar, sino una fuente de conocimientos y fortaleza que la convertiría en una trabajadora social excepcional. 6 meses después, Jazmín fue aceptada en un prestigioso programa de trabajo social
con financiación completa. Su carta de aceptación incluía una nota del comité de admisiones que mencionaba específicamente cómo sus ensayos de solicitud, inspirados en el marco de Rubí para articular el valor de la experiencia vivida, los habían convencido de que aportaría perspectivas únicas a su programa. Rubí se dio cuenta de que su mayor logro no era ningún éxito individual, sino la multiplicación de la posibilidad que se producía cuando las personas comenzaban a verse a sí mismas y a los demás de manera diferente. Cada persona que asistía a sus charlas, leía sus artículos o participaba en los programas de Faro, se convertía en un posible catalizador para reconocer y nutrir la brillantez en lugares inesperados. Hassan observaba la evolución de su esposa con asombro y orgullo. La mujer de la que se había enamorado en una esquina de la Ciudad de México siempre había poseído esta capacidad de transformación, la suya y la de los demás. Lo que la riqueza había proporcionado no era la creación de sus habilidades, sino la amplificación de dones que siempre habían existido. Rubí nunca necesitó ser salvada. Necesitaba ser vista, apoyada y recibir los recursos para compartir su visión con el mundo. Su relación se había profundizado a medida que la influencia pública de Rubí se expandía. En lugar de verse disminuido por su éxito, Hassan se sentía más enamorado de ella que nunca. Seguía siendo la misma persona que había rechazado su oferta inicial de comida porque no era un perro. Pero ahora su dignidad e inteligencia eran reconocidas por millones en lugar de ser visibles solo para él. Amir estaba creciendo en un hogar donde cambiar el mundo se consideraba normal, donde la voz de su madre influía en la política global, donde la historia de amor de sus padres había comenzado con la decisión de ver más allá de los prejuicios de la sociedad para reconocer la conexión auténtica. Estaba desarrollando el tipo de confianza que proviene de saber que era valorado no por lo que representaba o realizaba, sino por lo que era auténticamente. La familia que una vez fue objeto de burla y rechazo ahora era celebrada y buscada, pero Rubí seguía concentrada en el trabajo más que en el reconocimiento. A altas horas de la noche, después de las entrevistas, reuniones y compromisos para hablar, todavía se sentaba en la mesa de su cocina escribiendo subvenciones, revisando solicitudes y planificando programas que llegarían a niños que le recordaban a sí misma. La transformación se había completado, pero la misión continuaba. Rubí había demostrado que la brillantez existía en todas partes y que, con el apoyo adecuado, podía florecer más allá de las expectativas de cualquiera. Ahora se dedicaba a garantizar que otros talentos ocultos fueran reconocidos antes de que tuvieran que luchar tan duro como ella por el derecho a ser vistos y escuchados. La celebración del 5º aniversario de la Fundación Faro tuvo lugar en el Salón de Baile de la Biblioteca Pública de México, un edificio donde Rubí había buscado calor y conocimiento, ahora albergando un evento que honraba sus contribuciones a la educación global. 500 invitados llenaron el elegante espacio, incluidos ministros de educación, presidentes de fundaciones, líderes corporativos y docenas de becarios cuyas vidas habían sido transformadas por la visión de Rubí. Rubí estaba de pie, en el podio mirando a los rostros que representaban el viaje que había realizado. El padre de Hassan estaba sentado en la primera fila, su presencia un testimonio de lo completamente que las perspectivas podían cambiar cuando las personas eran lo suficientemente valientes como para examinar sus suposiciones. Su antigua trabajadora social de acogida estaba allí. La mujer que una vez había desestimado el potencial académico de Rubí ahora servía en la junta asesora de Faro. Lo más significativo es que Jazmín se sentó cerca del escenario, ahora a la mitad de su programa de trabajo social, y ya desarrollando innovaciones en el apoyo a la acogida que estaban atrayendo la atención nacional. Hace 5 años, comenzó Rubí, yo era una mujer que la sociedad había vuelto invisible, alguien cuyo potencial fue desestimado porque mis circunstancias no coincidían con las definiciones tradicionales de promesa. Esta noche celebramos no solo los logros de la Fundación Faro, sino también las miles de mentes brillantes
que han sido reconocidas, nutridas y empoderadas para transformar sus comunidades y nuestro mundo. La velada contó con presentaciones de becarios que habían asistido a Harvard, al ITAM, a Stanford y a otras instituciones prestigiosas. Un joven de la zona rural de Mississippi describió su desarrollo de sistemas de purificación de agua que ahora se estaban implementando en naciones en desarrollo. Una antigua niña en hogares de acogida habló sobre su investigación en medicina pediátrica, que estaba mejorando los resultados del tratamiento para los niños en hospitales con pocos recursos. Cada historia demostró el efecto multiplicador de reconocer y apoyar el potencial oculto. Pero el momento más poderoso llegó cuando Amir, que ahora tenía 5 años, subió al escenario con un dibujo cuidadosamente preparado. Con la letra de su hijo, había creado un póster que decía: «Mi mamá ayuda a que los niños inteligentes sean vistos». Su sencillo resumen capturó la esencia del trabajo de Rubí mejor que cualquier análisis de política complejo. «Cuando la gente me pregunta qué hace mi madre», dijo Amir al micrófono con la confianza de un niño al que nunca se le había enseñado que su voz no importaba, «les digo que encuentra tesoros que otras personas creen que son basura. Pero nunca fue basura. Solo necesitaban mejores ojos». El público estalló en aplausos, pero Rubí estaba llorando demasiado para responder de inmediato. Su hijo había comprendido algo fundamental sobre su misión, que el problema nunca habían sido los niños a los que servía, sino la visión limitada de las personas que no habían reconocido su valor. La doctora Patricia Williams subió al escenario para anunciar la gran sorpresa de esa noche. Rubí había sido seleccionada para recibir el Premio UNESCO de Educación, un honor otorgado anualmente a personas cuyo trabajo había avanzado significativamente la equidad educativa global. El reconocimiento vino con un premio de $1 millón que financiaría la expansión de Faro a Sudamérica y África. Al aceptar el premio, Rubí pensó en la mujer que había sido solo 6 años antes, hambrienta, fría, desestimada, pero aún soñando con escuelas donde niños como ella pudieran prosperar. Los sueños de esa mujer se habían hecho realidad más allá de lo que podría haber imaginado, pero la misión principal permaneció sin cambios: garantizar que la brillantez fuera reconocida donde quiera que existiera. «Este premio no me pertenece, solo a mí», dijo Rubí, sosteniendo el trofeo de cristal que capturaba las luces del salón de baile como un prisma. «Pertenece a todos los niños, a los que se les ha dicho que no son lo suficientemente inteligentes, a todos los adolescentes que han sido descartados por su código postal, a todos los adultos que han sido despedidos porque su educación vino de la supervivencia en lugar de las instituciones. Pertenece a todos los que alguna vez han creído que el potencial humano es demasiado precioso para desperdiciarlo y demasiado poderoso para contenerlo». La ovación de pie duró 10 minutos, pero Rubí se encontró mirando más allá de la celebración, al trabajo que aún debía hacerse. El reconocimiento fue gratificante, pero la transformación era el objetivo. Había demostrado que la visión de una persona, con el apoyo adecuado, podía cambiar miles de vidas. Ahora se centraba en garantizar que los sistemas que había construido continuaran identificando y nutriendo la brillantez oculta mucho después de su propia participación. Después de que terminó la ceremonia formal, Rubí caminó por las estanterías de la biblioteca, donde una vez se había escondido del clima invernal mientras leía filosofía y poesía. Hassan la encontró allí, de pie en la misma sección donde solía estudiar, ahora rodeada de libros que incluían sus propias obras publicadas junto a los clásicos que la habían sostenido durante sus momentos más oscuros. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Hassan uniéndose a ella entre los estantes. «La simplicidad de cuando solo eras tú y tus sueños y tus cuadernos». Rubí consideró su pregunta, entendiendo lo que realmente estaba preguntando: si el éxito le había costado algo esencial sobre quién era. «Echo de menos la claridad que viene de no tener nada que perder», dijo Rubí pensativamente. «Pero no cambiaría el impacto por la simplicidad. Cada beca que otorgamos, cada programa que lanzamos, cada mente que ayudamos a desarrollar, justifica cada momento de lucha que me trajo hasta aquí». Hassan asintió,
reconociendo en su respuesta la misma determinación que lo había atraído por primera vez hacia ella. Rubí nunca había sido motivada por el avance personal ni por la aprobación social. La impulsaba una visión de justicia y posibilidad que el reconocimiento externo podía celebrar, pero nunca capturar por completo. Mientras caminaban a casa por las calles de la Ciudad de México, donde había comenzado su historia de amor, Rubí reflexionó sobre cómo sus vidas habían sido transformadas por completo. La mujer que una vez no tuvo hogar ahora era citada por líderes mundiales. El hombre que había sido repudiado por amarla ahora estaba orgulloso de ser su esposo y socio para cambiar el mundo. Su hijo estaba creciendo, entendiendo que su voz importaba y que la historia de su familia era una de amor que triunfaba sobre el odio, de visión que superaba los prejuicios y de verdad que finalmente se reconocía a pesar de todos los esfuerzos por silenciarla. A la mañana siguiente, Rubí se despertó temprano y se sentó en la mesa de su cocina con un cuaderno nuevo, una práctica que nunca había abandonado a pesar de tener acceso a computadoras, tabletas y todo tipo de tecnología moderna. Con 1960, una caligrafía cuidadosa, comenzó a planificar la siguiente fase de Faro, una iniciativa global que identificaría y apoyaría el genio oculto en los campos de refugiados, las comunidades rurales y las áreas urbanas que habían sido descartadas por los sistemas educativos tradicionales. La mujer que una vez escribió Sueños a la luz de la calle, ahora estaba planeando programas que iluminarían la brillantez en todo el mundo. Su transformación se había completado, pero su misión apenas comenzaba. Rubí Sánchez se había convertido exactamente en lo que siempre había sido, una fuerza para reconocer y nutrir el potencial humano. Pero ahora el mundo finalmente estaba escuchando. Mientras Rubí estaba sentada en su estudio 6 meses después, revisando las solicitudes de la nueva iniciativa global de Faro, recibió una llamada telefónica que trajo un cierre inesperado a un capítulo de su vida que creía que había terminado hacía mucho tiempo. La voz al otro lado era familiar pero vacilante, la doctora Sofía Herrera, la médica de la sala de emergencias que había tratado a Rubí durante su enfermedad años antes de que Hassan se convirtiera en parte de su vida. «Espero que me recuerde», comenzó la doctora Herrera. «Probablemente no lo sepa, pero usted cambió la forma en que practico la medicina. Después de conocerla, comencé a prestar atención a cómo tratamos a los pacientes de manera diferente, según su apariencia, su estado de seguro médico, su valor social percibido. He estado siguiendo su trabajo con Faro y quería que supiera que usted me inspiró a iniciar un programa aquí en el hospital. Ahora tenemos trabajadores sociales específicamente capacitados para identificar y apoyar el potencial educativo en pacientes de comunidades desatendidas». Rubí recordaba claramente a la doctora Herrera, una de las pocas profesionales médicas que la había tratado con dignidad antes de que la garantía financiera de Hassan mejorara su atención. El hecho de que su breve interacción hubiera influido en la forma en que la doctora Herrera abordaba su trabajo era un recordatorio de que el impacto a menudo ocurría de maneras que no eran inmediatamente visibles. «Hemos identificado a más de 200 niños en el último año», continuó la doctora Herrera. «Niños cuyas visitas médicas revelaron una inteligencia increíble que no se estaba nutriendo en casa o en la escuela. Los hemos conectado con tutorías, programas de becas y recursos educativos. Una de ellas acaba de ser aceptada en un programa STEM especializado que la preparará para el ITAM. Nada de esto habría sucedido si usted no me hubiera demostrado cuánto potencial me estaba perdiendo». Después de que terminó la llamada, Rubí se sentó en silencio, absorbiendo la comprensión de que su influencia se extendía mucho más allá de los programas formales que había creado. Cada interacción, cada conversación, cada momento en que había insistido en ser tratada con dignidad, había sembrado semillas que continuaban creciendo de maneras que tal vez nunca conocería por completo. Hassan la encontró en un silencio contemplativo y le preguntó en qué estaba pensando. Rubí compartió la llamada de la doctora Herrera. Luego dijo:
Solía pensar que el cambio ocurría a través de grandes gestos, discursos, fundaciones, iniciativas políticas. Pero tal vez el cambio más importante ocurra en momentos individuales, cuando las personas deciden verse de manera diferente. Esa tarde, Amir llegó a casa del jardín de infancia con una historia que ilustraba exactamente lo que Rubí quería, es decir, un nuevo estudiante se había unido a su clase, una niña cuya familia vivía en un refugio de transición mientras su madre completaba la capacitación laboral. Otros niños habían dudado en incluirla porque su ropa era obviamente de segunda mano y no tenía los mismos útiles que todos los demás. «Recordé lo que me enseñaste sobre el tesoro que parece basura», le dijo Amir a su madre con seriedad. «Sí que le pregunté qué le gusta hacer, y es muy buena construyendo cosas. Hizo un castillo con nuestros bloques que era mejor que cualquier cosa que yo haya hecho. Ahora todos quieren ser sus amigos porque es la mejor constructora de nuestra clase». Rubí abrazó a su hijo, maravillándose de lo naturalmente que había aplicado los principios de reconocimiento e inclusión que los adultos a menudo luchaban por abrazar. Amir estaba creciendo con la suposición de que todos tenían cualidades valiosas si te tomabas el tiempo para descubrirlas. Una suposición que daría forma a la forma en que se movía por el mundo por el resto de su vida. Los efectos dominó de la transformación de Rubí continuaron expandiéndose en direcciones que no había anticipado. Los socios comerciales de Hassan, que una vez se habían burlado de su relación con ella, ahora solicitaban sus servicios de consultoría para las iniciativas de diversidad e inclusión de sus propias empresas. Las universidades estaban reestructurando sus procesos de admisión basándose en investigaciones que había publicado sobre la identificación de formas no tradicionales de excelencia académica. Las organizaciones internacionales de desarrollo estaban implementando sus marcos para reconocer el potencial de liderazgo en comunidades que habían sido desestimadas por carecer de capacidad. Pero quizás el desarrollo más significativo se produjo cuando Rubí recibió la visita de una delegación de mujeres jóvenes que se habían inspirado en su historia para iniciar su propia organización. Dirigidas por Jazmín, que ahora estaba en su último año de la Escuela de Trabajo Social, habían creado Voces Emergentes, una red de mujeres que antes no tenían hogar y que estaban cursando estudios superiores mientras apoyaban a otras en viajes similares. «Nos mostraste que nuestras experiencias no eran algo que ocultar o superar», explicó Jazmín durante su reunión. «Eran fuentes de fortaleza y visión que nos hacían singularmente capacitadas para resolver problemas que las personas con antecedentes tradicionales no podían entender. No estamos tratando de ser tú, estamos tratando de ser nosotras mismas, pero con la confianza que nos ayudaste a desarrollar». Rubí se sintió conmovida por su iniciativa, pero le impresionó aún más su pensamiento estratégico. Habían identificado lagunas específicas en los sistemas de apoyo existentes, desarrollado modelos de financiación sostenibles y creado una programación que abordaba tanto las necesidades prácticas como la curación emocional. Estas mujeres no solo estaban sobreviviendo a sus circunstancias, sino que las estaban transformando en activos que podrían beneficiar a otros. La reunión con Voces Emergentes le recordó a Rubí que su mayor logro no era ningún éxito individual, sino la multiplicación de la visión que ocurría cuando las personas comenzaban a verse a sí mismas capaces de crear un cambio en lugar de simplemente esperar ser rescatadas. Nunca había tenido la intención de convertirse en un modelo a seguir, pero al vivir auténticamente y negarse a ser disminuida por las limitaciones de los demás, había dado a las personas permiso para reclamar su propio poder. A medida que se acercaba el verano, Rubí comenzó a planificar lo que se convertiría en el proyecto más ambicioso de Faro hasta el momento. Una conferencia internacional que reuniría a personas que antes no tenían hogar y que habían logrado un éxito educativo y profesional significativo. El objetivo no era celebrar los triunfos individuales, sino desarrollar recomendaciones políticas basadas en la sabiduría colectiva sobre qué sistemas de apoyo realmente funcionaban frente a lo que las personas bien intencionadas pensaban que deberían funcionar.
La conferencia desafiaría todas las suposiciones sobre la falta de vivienda, la pobreza, la educación y el potencial humano. Sería organizada y dirigida íntegramente por personas que habían vivido las experiencias que se estaban discutiendo, con expertos tradicionales, que actuarían como oyentes en lugar de autoridades. Rubí la visualizó como la demostración definitiva de la brillantez oculta hecha visible, experiencia que existía en comunidades que generalmente se estudiaban en lugar de ser consultadas. La planificación de la conferencia requirió que Rubí viajara extensamente, visitando ciudades de los Estados Unidos y varios otros países para reunirse con posibles participantes. Cada conversación reforzó su convicción de que la supervivencia había producido innovaciones, conocimientos y soluciones que las instituciones formales nunca habían imaginado. Las personas que conoció no solo eran inspiradoras, sino brillantes, en formas que las medidas tradicionales no podían capturar. Una noche en Seattle, después de un día de reuniones con emprendedores que antes no tenían hogar y que habían iniciado negocios exitosos, Rubí llamó a Hassan para compartir su emoción por lo que estaba descubriendo. «Pensé que entendía el potencial oculto», dijo, «pero he estado pensando demasiado pequeño. Estas no son solo historias de éxito individual, es una forma completamente diferente de abordar los problemas, el aprendizaje, la innovación, todo». Hassan pudo escuchar la pasión en su voz, que siempre surgía cuando encontraba nuevas posibilidades de impacto. «¿Qué estás planeando?», preguntó, reconociendo el tono que precedía a sus iniciativas más transformadoras. «Estoy planeando cambiar la forma en que el mundo piensa sobre la experiencia», dijo Rubí. «No solo en educación, sino en negocios, políticas, servicios sociales, todo. Quiero demostrar que las personas más cercanas a los problemas son a menudo las más calificadas para resolverlos, si somos lo suficientemente sofisticados como para escuchar». La conversación con Hassan aclaró algo para Rubí que había estado desarrollándose en su pensamiento durante meses. Su trabajo había evolucionado más allá de la educación hacia algo más grande, un desafío fundamental a la forma en que la sociedad determinaba qué voces importaban, qué experiencias contaban como válidas, qué perspectivas valía la pena considerar al tomar decisiones que afectaban a comunidades enteras. Ya no era solo la mujer que había surgido de la falta de vivienda para influir en la política educativa global. Se había convertido en algo más peligroso para las estructuras de poder existentes. Alguien que estaba demostrando sistemáticamente que la autoridad basada en credenciales tradicionales a menudo era menos efectiva que la autoridad basada en la experiencia vivida y en los resultados comprobados. Lo que en última instancia sorprendería al mundo no fue solo la transformación individual de Rubí, sino su éxito en la transformación de la forma en que millones de personas entendían la inteligencia, el potencial y el valor. La mujer, que una vez fue invisible, ahora era imposible de ignorar, y su influencia estaba remodelando las suposiciones fundamentales sobre el valor y la capacidad humanos. La mañana de la Conferencia Internacional sobre la Brillantina Oculta, Rubí estaba de pie en el centro de convenciones donde 300 personas que antes no tenían hogar de todo el mundo se habían reunido para compartir su experiencia en temas que iban desde la planificación urbana hasta el tratamiento de la salud mental y el desarrollo económico. Los asistentes incluían a doctores en filosofía, propietarios de negocios, formuladores de políticas, artistas, inventores y líderes comunitarios, todos los cuales habían experimentado la falta de vivienda antes de lograr su éxito actual. Rubí miró al salón de asambleas, recordando la esquina de la Ciudad de México donde había comenzado su viaje. En 6 años había pasado de la invisibilidad a la influencia, de ser descartada como inútil a ser reconocida como una voz que podía cambiar las perspectivas globales. Pero esta conferencia representaba algo más allá de su transformación personal. Era la prueba de que la brillantez oculta existía en todas partes, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para reconocerla y nutrirla.
El doctor Marcus Johnson, ahora director ejecutivo de la Fundación Faro, presentó a Rubí con palabras que capturaron la magnitud de su impacto. Hace 6 años, la sociedad vio a Rubí Sánchez como un problema que debía gestionarse o ignorarse. Hoy, los líderes mundiales buscan su consejo sobre soluciones a los desafíos más complejos de la humanidad. Pero su mayor logro no es su éxito individual. Es su demostración de que el genio no requiere permiso, de que la sabiduría no necesita credenciales y de que las ideas más profundas a menudo provienen de personas que se han visto obligadas a innovar para sobrevivir. Rubí subió al escenario, mirando a una audiencia que representaba la multiplicación de su visión. Cada persona en esa sala era una prueba viviente de que el potencial existía independientemente de las circunstancias, de que la brillantez podía florecer incluso en las condiciones más desafiantes, de que los juicios de la sociedad sobre el valor humano a menudo no solo eran incorrectos, sino peligrosamente limitantes. Hace 6 años, comenzó Rubí, yo era una mujer que el mundo había descartado como desesperanzada, inútil, una carga para los recursos de la sociedad. Hoy, tengo el honor de dirigirme a una audiencia de expertos cuyas ideas están remodelando la forma en que entendemos la innovación, la resiliencia y la capacidad humana. Pero quiero ser clara sobre algo. Nosotros no cambiamos. La sociedad finalmente aprendió a ver lo que siempre estuvo allí. Las sesiones de la conferencia que siguieron fueron diferentes a todo lo que se había intentado. Los urbanistas que antes no tenían hogar presentaron diseños para sistemas de albergue más eficaces. Los que antes vivían en la calle compartieron innovaciones en la gestión de recursos que podrían revolucionar la logística de la cadena de suministro. Las personas que habían sobrevivido a la adicción ofrecieron marcos para el tratamiento que abordaban las causas fundamentales en lugar de solo los síntomas. Cada presentación demostró una experiencia que no se podía aprender en las aulas ni en las salas de juntas. Conocimiento que surgió de la necesidad, creatividad que se desarrolló bajo presión, soluciones que abordaban problemas del mundo real en lugar de construcciones teóricas. La audiencia incluyó a expertos tradicionales que habían venido a escuchar en lugar de dar conferencias, y muchos se fueron con una comprensión completamente transformada de dónde se originaba realmente la innovación. El discurso de apertura de Rubí se centró en las implicaciones económicas de la brillantez oculta. Presentó una investigación que mostraba que el fracaso de la sociedad para reconocer y desarrollar el talento no convencional representaba no solo un fracaso moral, sino una catástrofe económica. Las innovaciones, las soluciones y las ideas que podrían surgir del apoyo adecuado a las poblaciones subestimadas podrían generar billones de dólares en valor, al tiempo que resuelven problemas que los enfoques tradicionales no habían logrado abordar. No estamos pidiendo caridad, concluyó Rubí. Estamos ofreciendo experiencia que podría transformar la forma en que aborda sus problemas más desafiantes. La pregunta no es si estamos calificados para contribuir. La pregunta es si usted es lo suficientemente sofisticado para reconocer el valor que aportamos. La ovación de pie duró 12 minutos, pero el impacto real llegó en los meses siguientes. Las corporaciones comenzaron a contratar consultores de la conferencia para rediseñar sus enfoques de eficiencia e innovación. Las ciudades comenzaron a incluir a personas que antes no tenían hogar en sus procesos de planificación urbana. Las universidades desarrollaron nuevos programas que reconocían el aprendizaje experiencial como equivalente a la preparación académica tradicional. Hassan observó desde la audiencia cómo su esposa dominaba un escenario que representaba la transformación completa de la forma en que la sociedad entendía el talento, el potencial y el valor humano. La mujer de la que se había enamorado en una esquina de la Ciudad de México siempre había poseído esta capacidad de influencia. Las circunstancias simplemente habían impedido que el mundo la reconociera hasta que él proporcionó los recursos que le permitieron hacer oír su voz. Después de que terminó la conferencia, Rubí y Hassan caminaron por el Parque México con Amir,
que ahora tenía la edad suficiente para comprender que el trabajo de su madre estaba cambiando la forma en que la gente pensaba sobre sí misma y sobre los demás. La familia que una vez fue objeto de burla y rechazo, ahora era celebrada en todo el mundo, pero Rubí permaneció concentrada en la misión en lugar del reconocimiento. ¿Qué sigue?, preguntó Hassan, reconociendo en la expresión de su esposa la misma energía inquieta que había impulsado cada transformación anterior. Rubí sonrió, sacando el cuaderno que todavía llevaba a todas partes, la misma práctica que había mantenido desde sus días de escribir sueños a la luz de la calle. «Quiero establecer una universidad», dijo Rubí. «No cualquier universidad, una diseñada específicamente para estudiantes cuya inteligencia se expresa de formas no tradicionales. Un lugar donde las habilidades de supervivencia cuenten como plan de estudios, donde el conocimiento callejero se valore junto con el aprendizaje de los libros, donde la experiencia que surge de la adversidad se reconozca como contenido académico legítimo». Hassan se rió, no por escepticismo, sino por admiración por la capacidad de su esposa para visualizar posibilidades que otros no podían imaginar. «¿Qué tan grande estás pensando?», preguntó, ya calculando los recursos que se requerirían para hacer realidad su visión. «Lo suficientemente grande como para cambiarlo todo», dijo Rubí simplemente. «Quiero crear el tipo de institución educativa que habría reconocido mi potencial antes de tener que demostrarlo al mundo. Un lugar donde estudiantes como yo solía ser puedan desarrollar sus dones sin tener que superar primero los prejuicios de la sociedad sobre su valor». Esa noche, mientras Rubí comenzaba a esbozar los planes para su universidad en el mismo cuaderno donde una vez había escrito poesía sobre sueños imposibles, reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. La mujer que había sido descartada como inútil se había convertido en alguien cuya visión estaba remodelando la comprensión global del potencial humano. Pero la transformación no había cambiado lo que era en esencia, simplemente había revelado lo que siempre había estado allí, esperando las condiciones adecuadas para florecer. La historia que había comenzado con una mujer sin hogar temblando en una esquina de la Ciudad de México se había convertido en un testimonio del poder del reconocimiento, de la importancia de mirar más allá de las circunstancias superficiales para ver el potencial auténtico y de la multiplicación de la posibilidad que ocurrió cuando se permitió que la brillantez oculta brillara finalmente. Rubí Sánchez había demostrado que los juicios de la sociedad sobre el valor humano no solo eran erróneos, sino peligrosos, y estaba decidida a asegurar que las generaciones futuras nunca tuvieran que luchar tan duro como ella por el derecho a ser vistas, escuchadas y valoradas. Mientras escribía sus planes para una universidad que reconocería el genio donde quiera que existiera, Rubí sonrió con la tranquila satisfacción de alguien que no solo había transformado su propia vida, sino que había cambiado la forma en que el mundo entendía la naturaleza misma del potencial humano. La mujer que una vez fue invisible se había vuelto imposible de ignorar, y su influencia seguiría expandiéndose mucho después de que su historia individual se convirtiera en historia. Su transformación se completó, pero su misión era eterna: asegurar que la brillantez fuera reconocida y nutrida donde quiera que existiera, independientemente de las circunstancias que la albergaban. La luz que la sociedad había tratado de atenuar no solo se había negado a extinguirse, sino que se había convertido en un faro que iluminaba el potencial oculto en todo el mundo, cambiando para siempre la forma en que la humanidad entendía su propia capacidad de grandeza. El legado que estaba construyendo perduraría cualquier logro individual, creando sistemas e instituciones que continuarían reconociendo y desarrollando el talento no convencional para las generaciones venideras. Rubí Sánchez se había convertido exactamente en lo que siempre había sido: una fuerza para la justicia y la posibilidad, pero ahora el mundo estaba finalmente equipado para ver y apoyar la brillantez que siempre los había rodeado, oculta, a plena vista, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las apariencias y reconocer el tesoro que había debajo. Esta historia nos recuerda que el potencial humano existe en todas partes,
a menudo en lugares y personas que la sociedad pasa por alto o rechaza. El viaje de Rubí desde una esquina de la Ciudad de México hasta la influencia global demuestra que las circunstancias no determinan el valor, que la brillantez a menudo surge de la lucha y que cuando somos lo suficientemente valientes como para ver más allá de las apariencias superficiales, descubrimos capacidades que pueden transformar no solo las vidas individuales, sino comunidades enteras. Cada persona que encontramos lleva consigo talentos ocultos, ideas únicas y perspectivas valiosas que podrían contribuir a resolver los desafíos más complejos de nuestro mundo, si somos lo suficientemente sofisticados para reconocerlos. Los cambios más profundos a menudo comienzan con una sola persona que se niega a aceptar las limitaciones de la sociedad sobre el potencial humano e insiste en la dignidad y el valor de cada individuo. Eres increíble. Si realmente te gustó esta historia, por favor deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.